y es un privilegio para nosotros esta noche poder estar en Friday Session una vez más con el favor de Dios y como siempre con una invitada muy especial. Dios nos ha bendecido y nos ha permitido tener personas llenas de su presencia, con ministerios que están trascendiendo, algunos empezando, unos con un camino ya más avanzado, pero siempre un privilegio. Yo creo que todos hemos sido ministrados de formas muy impresionantes. Nos están llegando mensajes de continuo de lo que Dios está haciendo y de cómo está trascendiendo la palabra del Señor, y eso es lo importante, porque la visión es salvar almas y salvar mentes. ¿Qué quiere decir esto? Estamos preocupados por aquellos que no conocen a Jesús, por aquellos que tal vez en esta sesión o a través de uno de los mensajes que se dan aquí van a ser bendecidos para poder venir a los pies del Maestro, pero también por ser edificados ya como iglesia. Es importante que como iglesia tengamos ese deseo de seguir creciendo, de seguir avanzando. Yo nos sentimos muy privilegiados porque está aquí con nosotros Saraí Saldaña. Saraí, buenas noches, Dios te bendiga. Es un privilegio tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Gracias porque Dios permite que estés con nosotros. Te voy a dejar el lugar para que nos digas un poquito de ti, de dónde eres, qué has estudiado, cuáles son tus hobbies, a qué te dedicas, si tienes novio. No, no es cierto. Simple y sencillamente, danos un poco de tu información, dinos qué estás haciendo. Acabamos de iniciar con uno de tus videos y uno de tus sencillos ahí. Estamos bendecidos, ministrados a través de lo que Dios está haciendo a través de tu vida. Bueno, yo desde el instituto he sido ministrado. Cuando esta chica tomaba el lugar, hermanos, Dios me bendecía mucho siempre. Es un instrumento del Señor y yo siempre me he gozado, y que hoy siga avanzando y viendo cómo Dios le abre puertas es una tremenda bendición para todos. Así es que, Saraí, dinos un poco de ti. ¿Cómo estás? ¿De dónde eres? Platícanos un poquito qué estás haciendo, y es una bendición. Te dejo el lugar tantito. Bueno, pues hola a todos. ¿Sí me escuchan bien? Ok. Agradezco a Dios por la invitación que me hizo Jaciel a estos viernes de sesión. La verdad es que han estado bien interesantes, temas bien necesarios, que yo creo que incluso ya después de que han estado, ya ahí al verlos en YouTube nos han bendecido. Cuando los vi en YouTube fue cuando ya los pude ver, y la verdad es que algo que bendice mucho a nosotros, a la juventud cristiana, de cómo es que nos tenemos que defender ante las situaciones. Pero bueno, mi nombre es Saraí Saldaña. Yo soy de aquí de Piedras Negras, Coahuila, soy norteña. Por si de repente ve que hablo algo golpeado, pues es de acá de nosotros, o si hablo cantadito. Era la situación que sufría ahí en MacDiel, porque les daba risa cómo hablaba cantaditas las cosas. Ahorita actualmente pues me encuentro cursando el tercer año de MacDiel. Por la situación de la pandemia, pues sabemos, tuvimos que hacerlo en línea, terminar mi tercer año, primeramente Dios, hasta mayo, pues en línea, y ahorita es lo que estoy estudiando. Profesionalmente, gracias a Dios, me permitió estudiar una carrera, soy nutrióloga de profesión, y bueno, estudié música, estudié canto específicamente cuando estaba en preparatoria, como a los 18 años, 17 por ahí, estudié canto. Y pues bueno, este año, gracias a Dios, ahorita el video que estaba en el inicio, en la introducción, este video es algo que soñé por años desde chica. La verdad es que todavía seguimos trabajando con este proyecto, pero Dios lo hizo realidad en el 2020, un año que parecía que no iban a suceder muchas cosas. Dios lo hizo, y pues a Él la gloria, y hoy agradezco a Dios por la bendición que me dan de compartir este tema tan precioso. Y pues gracias, Jaciel, y pues aquí estamos. Excelente. Algo que tenemos que tener presente es el sentido que deberíamos de tener todos los creyentes hacia nuestro Señor en cuanto a la adoración, y algo que surgía como incógnita a través del desarrollo para los temas que estábamos por ver en este lugar, en Friday, era cuál era la verdadera adoración. ¿Cuál es la verdadera adoración que nosotros como hijos de Dios tenemos que presentar? Porque cuando vemos el cuadro apocalíptico es bien interesante ver el capítulo número 4, ¿no? Que el Señor está sentado en el trono y Él es el merecedor de toda la gloria. Pero después en el capítulo número 5, ese lugar es entregado al Cordero Inmolado, a Jesús. Y creo que a veces la percepción de quién es Jesús queda muy corta para lo que realmente nuestro Señor representa y debería representar en nuestros corazones. Es por eso que nace esta sesión, es por eso que nace este momento de poder escuchar un poquito realmente cuál es la verdadera adoración que nuestro Señor exige, necesita y demanda de nosotros. Siempre se escucha, cuando estemos en el cielo, hermanos, le vamos a adorar.
Pero si no tenemos la capacidad de adorarle desde aquí, desde donde Dios nos ha puesto, independientemente de lo que tengamos, no tengamos, pues sería algo complicado. Pero bueno, te voy a dejar el lugar, hemos escuchado, voy a hacer solamente una oración. Entramos con el tema totalmente. Al final del tema, algo que hacemos siempre es dejar un pequeño espacio para preguntas. Si alguien tiene alguna, aquí las hacemos. Luego en YouTube ese tiempo ya no está, pero aquí sí, ya ha sido de mucha bendición la retroalimentación. No te preocupes si te preguntan algo que no sepas. No, no es cierto. La gente aquí pregunta de todo, pero es referente al tema, hermano, a lo que tiene que ver con la verdadera adoración. Así es que, Saraí, este es tu tiempo, es tu lugar, que el Señor te use. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento, te agradecemos tu misericordia y todas tus bendiciones. Rogamos en el nombre de Jesús que tú hables a nuestra vida, usa la vida de tu hija, Señor, glorifícate en este momento y ayúdanos a todos, ayúdanos a estar receptivos, Señor, a entender en nuestro corazón la necesidad que tenemos de poder ser, Señor, y tener el privilegio de ser adoradores de tu presencia, adoradores de tu grandeza, adoradores de todo lo que tú representas, Señor. Ayuda a todos y cada uno, Señor, que tengamos ese corazón como tierra fértil, que va a recibir la palabra que has de dar, Señor, o has dado previamente a tu hija. Queremos ser bendecidos a través de ella, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Saraí, amén. Amén. Una bendición y adelante. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que hoy ahorita se están uniendo y a los que posteriormente van a verlo a través del canal de YouTube. Bueno, vamos a adentrarnos al tema de la adoración verdadera. Y la verdad es que en realidad no conozco absolutamente todo sobre el tema, pero quiero decir algo bien importante como para introducirme a esto. Hace mucho tiempo Dios puso esta situación de cantar en mi corazón y conforme yo empecé a cantar, el Señor empezó a permitir que yo empezara a prepararme en una escuela de música aquí local, en donde yo vivo. Era de todos los sábados y yo empecé a ir, pero cuando empecé a prepararme en esa escuela para yo poder cantar de mejor forma, fue donde me enseñaron el verdadero sentido de la adoración. Fue donde yo aprendí el verdadero significado de lo que incluye adorar a Dios, de lo que incluye tener la adoración a Dios como un estilo de vida. Y hoy quiero compartirte ese conocimiento que yo tengo y compartirte también que durante mucho tiempo a mí me decían, ciertas personas me hacían ese comentario de, ay, te equivocas en muchas cosas, pero qué bueno que cantas. Y la realidad es que hasta este momento de mi vida he entendido que si no fuera por Dios que me dio esta bendición de poder adorarlo, la verdad es que yo no encontraría el sentido de mi vida. Y hoy, a través de la adoración, quiero que tú y yo podamos entender y conocer más a Dios, porque estos temas que hemos estado tratando en las demás sesiones son muy importantes. Y no es que esté a la par, sino que siento que la verdadera adoración es la base. Cuando yo conozco en lo que yo he puesto mi confianza, entonces yo puedo estar listo, preparado, porque voy conforme al latido del corazón de Dios, porque lo conozco, porque paso tiempo con Él y puedo provocar y traer salvación en la vida de las personas que están al borde de algún aborto, del suicidio, o que están luchando con su dirección sexual y puedo lograrlo porque conozco el corazón de mi Señor que me ayuda y me va a guiar en todo aspecto. Así que esto yo creo que es base en la vida de nosotros como cristianos. Y creo... Muy bien, la primera diapositiva pues vemos el tema, la verdadera adoración. La adoración, algo que ha sido tocado mucho en este tiempo, en estos días, en estos tiempos. Y la verdad es un tema del que nosotros como creyentes y la mayoría de los que estamos aquí tenemos idea de lo que sucedió, de lo que es la verdadera adoración. Conocemos, llevamos quizá toda nuestra vida yendo los domingos a la iglesia y vemos lo que se tiene que hacer, porque tenemos años yendo a ese lugar y sabemos lo que incluye el culto, pero la adoración verdadera, la que Dios espera,
que hoy vamos a conocer a la luz de la Biblia, lo que la Biblia está pidiendo, lo que la Biblia está demandando de nosotros como la adoración. Vamos a entender lo que todo nuestra idea de lo que es la adoración, un cierto tiempo de nuestro culto, quizá toda esa idea que tenemos se viene abajo cuando entendemos que Dios lo que más quiere es que esto sea un estilo de vida, donde tengamos intimidad con Él, donde le conozcamos, donde sepamos quién es en quien nosotros creemos y sobre todo a causa de esto tengamos una adoración genuina hacia nuestro Dios. La siguiente diapositiva. Podemos ver que la adoración a Dios es una necesidad que nosotros tenemos bien urgente. Es algo bien urgente porque al pasar del tiempo se ha estado dañando esta situación o esta demanda del Señor de una adoración genuina. Este es un tema del que tenemos miles de ideas, pero cuando lo comparamos a la luz de la palabra, la mayoría de nuestro programa de adoración se viene abajo. ¿Y por qué? Porque lo hemos encerrado en tan solo una cantidad de tiempo de nuestro culto, lo hemos reducido a hacer solo algo que tiene que hacerse en nuestras reuniones, porque así ha sido siempre. Se ha perdido la capacidad de entender que la adoración a Dios es un estilo de vida, es algo que yo vivo. Ahora vamos a ver qué es el concepto. ¿Qué es la adoración? ¿Qué podemos nosotros entender a través de la Biblia? Y después de varios pasajes que estuve leyendo, varios comentaristas que nos decían acerca de lo que era la adoración, pude reducirme a esto, que la adoración es el entendimiento correcto de que Dios es y de su valor infinito, logrando que yo lo pueda atesorar por sobre todas las cosas y entonces yo pueda adorar a Dios. O sea, podemos adorarlo porque lo conocemos y solo a través del conocimiento de quién es Dios es que nosotros vamos a poder valorar su persona. Y entonces lograremos efectuar una adoración verdadera como la que el Señor espera de cada uno de nosotros. Pero entonces quiero hablarte acerca de todo, a través de la historia de la Biblia, cómo es que el diseño original de la adoración, lo que el Señor quería que sucediera, y cómo es que a través de ciertas situaciones fue cambiando y cómo el Señor efectúa una solución para que nosotros podamos una vez más venir al diseño original de la adoración que el Señor tenía para que nosotros tuviéramos hacia Él, esa que Él demanda, esa que Él espera de cada uno de nosotros. Podemos ver que aunque en Génesis no se dice claramente, textualmente, en un texto, podemos notar que Adán, el primer hombre que el Señor crea, podemos ver que él tenía una relación cercana con su creador. El Señor, podemos ver aquí en el versículo que aparece en pantalla, Génesis 2:8, dice que después el Señor, Dios, plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y ahí puso al hombre que había formado. Génesis 2:8. El Edén, algunos autores, algunos comentaristas lo llaman el primer santuario porque habitaba ahí la hermosa presencia de Dios. Un lugar inspeccionado por Dios, un lugar donde el Señor habitaba y obviamente al leer esto sabemos que tenía contacto con cada cosa que conformaba su creación. Ahí fue donde Dios vio y dijo, todo lo que he hecho es bueno, todo lo que he hecho está bien. No había pecado, no había maldad, no había otra cosa más que el diseño original, el verdadero origen de lo que Dios había creado, la idea principal de todo lo que Él había hecho. No había nada que corrompiera el interior del hombre. Había un sentido de intimidad porque se valoraba por naturaleza la hermosura del Creador que había hecho mismo a esa preciosa creación. Pero entonces podemos ver cómo es que, en la siguiente diapositiva, podemos ver cómo es que el origen de esta adoración es completamente quebrado. ¿Y por qué fue quebrado? Por causa del pecado. Y ahorita al final te voy a explicar por qué vengo diciendo todo esto. Fue quebrado. Podemos ver en Génesis 3 cómo inicia la serpiente engaña, el enemigo engaña a Adán y a Eva, ellos caen, sus ojos son abiertos ante la maldad, ellos pueden empezar a ver cómo es que
ellos estaban en pecado, cómo estaban descubiertos, cómo estaban desnudos. Entonces empezamos a encontrar cómo llega el pecado al corazón del hombre y aquel jardín fue completamente corrompido. El mismo ángel caído con su deseo, como sabemos la historia, Satanás tenía el anhelo de recibir la misma adoración que Dios tenía, por eso lo lanzan desde el cielo y lanzan a demonios con él, porque él quería tomar el lugar de Dios, y esa esencia y ese anhelo que tenía Satanás, vemos que lo infunde y es como engaña a este hombre, a Adán y a Eva. Ellos caen, corazón rompido, se inyecta el deseo de Satanás y entonces vemos que la serpiente astuta y su deseo de tener el lugar de Dios fue puesto en el corazón del hombre. Ahora había engaño por causa de la desobediencia. Y es ahí donde empezamos a ver que la relación estrecha que el Señor tenía desde un origen, desde un principio para tener con su creación, fue quebrada por esta causa. Vemos en Génesis 3:10 cómo dice, y el hombre contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo. Por eso corrí a esconderme. Y me impacta esto porque de Adán ser un hombre que estaba con el Señor, porque en el Edén estaba la presencia de Dios, obviamente tenía una conexión con el Señor, tenía una relación con Él, caminaba, platicaba, porque el Señor estaba en ese lugar. Ahora Adán está en una situación donde tenía temor. No quería acercarse, no quería que el Señor pudiera ver, porque él estaban abiertos sus ojos, el pecado había entrado y ahora no había confianza para entrar y platicar con el Señor. Ahora había temor, había un sentido de culpa por causa del pecado y quebró la situación. Ahora, al llegar la maldad al corazón del hombre, su sentido de adoración ya no era el mismo. Ya no solo buscaba los intereses de Dios, ahora fue corrompido. ¿Y por qué digo esto? Cuando tú y yo nos vamos a Génesis 4, vemos que existen adoraciones que agradan a Dios y las que no lo agradan en lo absoluto. Y podemos ver en Génesis 4 cómo está la vida de estos dos jóvenes hijos de Adán y de Eva, Caín y Abel. Uno viene, presenta delante del Señor, ofrenda lo que tenía ahí, lo presenta, pero hay otro que presenta lo mejor de su ganado, de lo que tenía. Y entonces vemos cómo la situación aquí aprendemos a que ya como entró el pecado en el corazón del ser humano, fue dañado, y entonces no en todo momento buscaban agradar a Dios al 100% como al principio en el diseño original. Ahora estaban buscando quizá no al 100% lo que el Señor pedía. Y entonces vemos la condición del corazón de Caín, como Caín empieza a dar pues lo que tenía, pero Abel en su corazón empieza a dar lo mejor que tenía y Dios dice, me agradó esta ofrenda y esta no me agradó. Y entonces ocurre lo demás que tú y yo sabemos de la historia. Caín presentó solo los cultivos, Abel lo mejor de su ganado y la entrega total tocó el corazón del Señor. ¿Por qué? Porque Él examina absolutamente todo lo que hay en nuestro corazón. Él merece lo mejor de nosotros. Nosotros debemos darle lo mejor y lo agradamos cuando en realidad hacemos esto en nuestra vida. El diseño original del Señor, la idea original era que nosotros pudiéramos adorarlo en todo momento. Pero entonces la naturaleza pecaminosa del hombre se hace una realidad en su vida. Lo podemos ver desde Caín y Abel, cómo empieza a cambiar la adoración, muy distinta a lo que el Señor quería de ellos. Entonces empezamos a ver la naturaleza del hombre ante la adoración. ¿Y a qué me refiero? Aquí estoy hablando de cuando vamos a Éxodo y encontramos el pasaje donde está el becerro de oro. Ya esto pasaron muchos años, ya pasé Génesis, ahora me voy a Éxodo. La naturaleza del hombre ante la adoración. Solo tenían registro de sus patriarcas de cómo adorar. Fíjense esto, Israel, usted y yo lo sabemos, tenía hasta este punto solo los registros históricos de los patriarcas, de los cuales obtener su conocimiento de cómo adorar y de cómo vivir como según el Señor demandaba, cómo le agradaba a Él, cómo se tenía que vivir delante de Dios.
Ellos habían sido esclavos durante siglos en Egipto, un lugar politeísta a más no poder. Tenían un sinfín, un número impactante de dioses, y por esa causa el concepto de adoración y de la vida que agradaba a Dios fue un tanto cambiado, fue un tanto dañado por el lugar en el que estaban habitando y por no tener a lo mejor acceso para con el Señor continuamente, sino que solo aquello que quedaba de sus patriarcas. La original adoración que el Señor esperaba empezó a quitarse, empezó a empañarse, y ellos llegaron a un punto donde ya no sabían al 100% qué era lo que tenían que hacer bien. Y entonces es por eso que cuando, a pesar de que Dios los saca, empiezan y están en el desierto, vemos esta historia de Éxodo 32. Su tendencia al vivir en ese lugar, en Egipto, podemos ver que se aferraron al politeísmo a más no poder. Mientras Moisés estaba recibiendo palabra del Señor, vemos cómo ellos nos esperan, incluso Aarón estando ahí, empiezan a quitar las cadenas de oro, todo lo que tenían, funden un becerro de oro para adorarlo, porque en la naturaleza humana, en nuestra naturaleza, el Señor ha establecido que nosotros necesitamos adorar. Nosotros, es algo que tenemos por creación, es algo que el Señor puso en nosotros, pero muchas veces puede ser mal direccionado y es a causa del pecado que afecta a nuestro corazón. El pueblo había sido esclavo, pero aún no estaban siendo libertados, como ya habían sido libertados de ese lugar, pero aún eran libertados de la cultura, de lo que rodeaba ese lugar. Funden un becerro de oro y lo adoraron. Cuando Moisés baja, se encuentra con la triste escena de que ya tenían un becerro de oro frente a ellos. Ellos sabían que Dios no les permitiría adorar de la misma manera que sus vecinos egipcios, y ni tampoco toleraría ideas egipcias de moralidad y de pecado. Los egipcios tenían fama de poder adorar a un dios y después hacer fiestas, bailes paganos, donde había sexualidad, había mucha perdición. Y ellos sabían que el Señor no demandaba esto, pero aún así siguieron a su instinto y su mala dirección a causa del pecado. Ellos dependían de los líderes y no tenían un conocimiento correcto, y es por eso que se da esta situación, porque no conocían a Dios ellos personalmente, sino que lo conocían a base de palabras o de lo que otros, sus líderes, les contaban, y por eso caen en esta situación de adorar y elevar un becerro de oro y caer en la idolatría. Ahora, su instinto los llevó a adorar, y sin conocer verdaderamente a Dios, fue por eso que ellos se equivocaron grandemente. Si tú no pasamos tiempo con Dios, jamás vamos a conocerlo. Jamás vamos a conocerlo. Voy a hacer a Dios a mi manera, voy a adorar a Dios a mi manera, gracias a mi poco conocimiento de quién es Él. Esta situación puede continuar pasando hasta este momento en la adoración, incluso teniendo años en la iglesia. Como yo tengo poco conocimiento de quién es Dios, porque caí en la monotonía de lo que la iglesia me ofrece, y entonces yo no paso tiempo con el Señor y no lo conozco tanto, entonces lo hago a mi manera, me comprometo menos, no menguo completamente, dejo un poquito las cosas, las riendas a como yo quiera, como yo me maneje, daré lugar a otras cosas o a otras personas, y entonces cometo lo mismo que cometió el pueblo de Dios en ese tiempo: idolatría. Darle el lugar que el Señor se merece a otra cosa. Caigo en absolutamente lo mismo, y por lo tanto no voy a estar adorando de la forma correcta, no voy a estar ejecutando una adoración verdadera. Es necesario conocer a quien yo adoro, pero no solo se reduce a una serie de cantos que yo pueda elevar, a un tiempo de la iglesia o algo que yo pueda ahí expresar o cantar, sino que es la condición de mi corazón y cuánto yo conozco a quien estoy adorando. Y es por eso que Dios, al ver esta situación, empieza a levantar una opción. Y lo conocemos como el culto levítico, y él levanta una serie de instrucciones
Nosotros lo podemos ver en Levítico para conectarse de nuevo con su pueblo, para volverlos a reivindicar, a direccionar de la forma correcta para que ellos pudieran aprender una vez más cómo es que se tenía que adorar a Dios, que si ya tenían algún recuerdo o algunas cosas ya muy alejadas, pudieran volver a recordarlas y pudieran volver a adorar al Señor, saber que Él es Dios celoso, que Él solo que nada más a Él lo adoren y todo lo que Él demandaba. Entonces Dios expresa y da este culto levítico. Podemos ver que aquí se establece un método de adoración diferente, ya más ordenado, con otras situaciones, pero la situación aquí es que este culto de adoración era limitado. Era simplemente para algunos, no era para todos. El pueblo sabía que tenía que adorar a Dios, ya sabía las reglas de que solo a Él debía adorar, sabía lo que estaba establecido, pero ahora Dios viene y se levanta creando un orden para que le adoraran como se debía. Como se debía. El pueblo de Dios sabía que tenía que adorar al Señor, sabía absolutamente todo, pero por eso Dios viene y establece un orden, para que ellos dejaran de guiarse por lo que ellos pensaban, por lo que les había enseñado, por lo que tenían arraigado, por el lugar donde estaban siendo esclavos. Ahora Dios les dice y empieza a darles una serie de indicaciones. Vemos los holocaustos, el entregar lo mejor del ganado, las ofrendas, la ofrenda de paz, que era por gratitud. Vemos las ofrendas por causa del pecado, para poder ser limpios de cierta situación. Les daba las indicaciones, tienen que dar este tipo de animales. Si usted no tiene dinero para estos animales, pues puede dar esto. Y el Señor empieza a dar toda la indicación a los sacerdotes, para que los sacerdotes, quienes sí tenían acceso, porque no era para todos, pudieran comunicarlo al pueblo. Y así empezó a suceder. Empezamos a ver cómo se crea el tabernáculo para tener un lugar en específico donde se adorara a Dios, donde se realizaran los sacrificios y el Señor pudiera ser glorificado, como tenían tiempo de no alabar su nombre como Él lo demandaba. Y algo muy bonito que encontramos en esta parte, y pongo pausa, del tabernáculo, es que todas las casas de campaña debían dar de frente al tabernáculo. Y si alguien llegaba a no hacerlo, se le consideraba alguien que estaba en rebeldía. El Señor empieza a poner una serie de instrucciones que ellos tenían que seguir al 100%. El Señor empieza a establecer reglas de adoración y tenían que empezar a adorar a Dios como Él lo estaba pidiendo. Y no sé, pero pienso, ¿había en realidad mucha devoción? ¿O la verdad es que había más temor que devoción? Es un cuestionamiento que yo tengo dentro de mí. Y al ver esta situación de lo de las casas que tenían que estar frente y direccionadas hacia el tabernáculo, yo puedo ver que si mi vida, y lo que Dios demandaba es que si mi vida o la vida de los que estaban ahí no está orientada hacia Dios, entonces yo estoy en un acto de rebeldía. Mi vida, mi adoración debe estar direccionada hacia el Señor y no hacia otra cosa. La adoración verdadera demanda santidad, mi hermano. La adoración verdadera es que en cada parte de nuestra vida nosotros demos la prioridad a la persona de nuestro Señor y la Santa Trinidad. Dios en cada parte del culto levítico demandaba santidad porque Él era santo y los suyos debían ser un espejo de lo que Dios mismo es. Pero entonces vemos que a pesar de que Dios empieza a dar una serie de indicaciones, no todos empezaron a seguirlas, porque había esa misma naturaleza pecaminosa que desde un principio fue dañada dentro del corazón del humano, que lo hacía no poder cumplir al 100% con lo que el Señor pedía. La monotonía llegó, la pérdida de capacidad de valorar tal acto hizo a Dios establecer algo nuevo. Y es a lo que quiero llegar, y por eso le di todo este recorrido a Génesis, algo de Éxodo y Levítico, para poder llegar a esto. Dios vio que no estaban adorando y Él no estaba recibiendo lo mejor como él lo esperaba, él lo merece. Y entonces el Señor efectuó esta preciosa solución por amor a nosotros, para que ahora tú y yo pudiéramos acercarnos confiadamente. Y entonces viene un versículo que encontramos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan,
en Juan 4, 23 y 24. Lo conocemos, un versículo que tú y yo conocemos bastante, lo hemos visto durante mucho tiempo en nuestro diario vivir como cristianos. Es el típico versículo que se utiliza para adentrarnos a un tiempo de alabanza, de adoración. Es algo que se usa comúnmente y lo conocemos. Mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero vamos a ver un poquito el contexto de lo que estaba sucediendo aquí. Quizá usted ya lo sabe, pero vamos a repasarlo para poder llegar a esto, a lo que yo quiero llegar con usted esta noche. La mujer samaritana con la que Jesús está hablando antes de llegar a este versículo era una mujer que sabía que los judíos no aceptaban a los gentiles, los samaritanos, y sabemos toda esa situación con los judíos. Ellos eran los únicos que decían, y la samaritana lo sabía porque lo menciona, ustedes son los que adoran al Dios verdadero. Pero la samaritana hasta ese momento consideraba que el Dios al que ellos, los judíos, adoraban, era un Dios que no estaba cercano, que tú no podías acercarte. Y es por eso que Jesús en este capítulo, en este versículo, le dice, sí, mas la hora viene, o sea, ya se acerca el tiempo. En otras palabras, por mi causa ahora se podrán acercar confiadamente. Y esto me emociona porque al tener un culto que era limitado para solo algunos y solo un tiempo del año, que solo podían entrar algunos y en cierta condición porque si no caían fulminados, ahora Jesús está diciendo, sí, no era lo mejor para todos, pero ahora llegará el momento muy pronto en el que podrán venir y acercarse. Esos adoradores a los que yo estoy buscando, que aprendan a adorarme en espíritu y en verdad. Y me encanta eso porque en ese momento él menciona la palabra que los estaba buscando. ¿Y a quién estaba buscando? A aquellos de toda lengua, de toda nación, de todo lugar, ya no solo para judíos, sino también para gentiles, para todo aquel que creyera en él y estuviera dispuesto a conocerlo, a tener intimidad con él, porque él estaba a punto de efectuar la obra que nos iba a dar acceso a nosotros para poder conocer a Dios y entonces efectuar una adoración verdadera en espíritu y en verdad. Ya no restringió su gracia solo para los judíos, ahora él buscaba y deseaba reunir de cada parte, de cada lugar, a todas las naciones del mundo para que le adoraran. Personas de todos los lugares que creyeran en él y que se convirtieran en verdaderos adoradores, los cuales dicen su palabra que él está buscando, que él está buscando. Sé que dentro aún de la iglesia en este tiempo, aún en medio de cantantes, ministros de alabanza, Dios está buscando verdaderos adoradores. Y no me refiero a solo aquel que eleva un canto, que está en el ministerio de la alabanza, no solo aquel que canta bien o que está por hacer un disco o que ya tiene un disco, sino aquel que conoce al Señor en todo su esplendor. Y entonces su vida es una continua adoración. Eso es adoración verdadera. Pero entonces podemos ver que la adoración en espíritu es adoración con el corazón. Es una adoración con el corazón en contraposición a toda adoración formal, material y carnal, que solo consista en ceremonias, en ofrendas, como lo veíamos en el culto levítico, sacrificios y cosas semejantes. Jesús estaba diciéndole, viene algo más. Va a haber un acceso no solo limitado, sino viene algo más que yo voy a ofrecer para ustedes, a lo que no tenían acceso y que por sus fuerzas no tenían esperanza de poder entrar. Pero él está diciendo, y la samaritana todavía no entendía ni qué, pero le está diciendo, viene el tiempo en el que van a poder acercarse confiadamente. Yo ya lo voy a hacer, mas la hora viene. Él lo está estableciendo. Cuando un judío hacía una ofrenda de carne con un corazón alejado, era una adoración según la carne. Tú y yo podemos ver en el Antiguo Testamento que hay un adorador por excelencia, un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando David ofrece en oración, cuando peca con lo de Betsabé y toda esa situación, él menciona en el Salmo y dice, Señor, un corazón contrito
y humillado, tú no lo rechazas. Él era el rey, él era el ungido del Señor, él podía hablar con el Señor lo direccionaba, hablaba con él directamente. Pero cuando llega David, y por eso lo hace un hombre conforme al corazón de Dios, porque entendía cómo es que Dios, qué era lo que movía su corazón, se equivocó y no llegó diciendo como Saúl: sí, Señor, perdóname, no me quites el poder, sí, Señor, perdóname, no me quites el reconocimiento de la gente, sí, Señor, me equivoqué, pero no me quites en lo que voy ahorita. David llega y se acerca: Señor, me he equivocado, pero yo he visto, yo te he conocido, he estado en intimidad contigo y yo sé que un corazón contrito y humillado, tú no lo echas fuera, tú no lo rechazas. Y eso que vemos en el Salmo 51 es la adoración que el Señor espera de cada uno de nosotros. Porque no fue la perfección de David, no fue la rectitud o lo que él pudiera hacer, fue la condición de su corazón cuando estaba frente a su Creador. Se humillaba reconociendo que él era mayor a pesar de todo lo que él pudiera tener aquí en esta tierra. Cuando mencionamos adoración en verdad, hace referencia a la adoración a través de la única vía verdadera de acceso a Dios, sin la mediación de los sacrificios o de las cosas que se realizaban en el culto levítico. Ahora solo era a través del contacto con Dios, a través del gran mediador que era Cristo Jesús. Estaba Cristo a punto de entregar su vida cuando vemos este pasaje en la cruz del Calvario para que se rasgara el velo en dos y entonces tú y yo pudiéramos entrar confiadamente al trono de la gracia, no solo judíos. Ahora esto era abierto para todas las naciones de la tierra que decidieran creer que Cristo es el Salvador y el Señor de todo. Antes de Cristo solo se adoraba por medios, tipos, sombras, figuras y emblemas, pero después de Cristo, ahora recibiría esa adoración que él tanto esperaba. Su gente le adoraría en verdad, unida a su espíritu con el de Dios y con un corazón sincero delante del Padre. Aquí Cristo, en este pasaje que vimos en Juan, está revelando que ya no era más un rito, que ya no era más el seguir ciertas reglas, que ya no era solo ejercerlas y hacerlo y caer en monotonía, con más temor que devoción, sino que ahora el Señor estaba invitando a que tuviéramos una conexión y una experiencia preciosa directamente con su presencia, una experiencia preciosa directamente con quien nos creó, con nuestro Dios, y entablando una relación junto con Él y Él con su creación. Ahora, aquí lo que estamos viendo en la pantalla, en la diapositiva, vemos la adoración en Salmos. Fíjate algo que estamos viendo. Quiero que lo comparemos, nuestra adoración actual. ¿Cómo es que estábamos nosotros? Y cuando yo estaba viendo esto, en realidad a mí me ministró porque ¿qué adoración yo ofrezco? En realidad yo ofrezco mi adoración en todo tiempo, como lo hizo el salmista. Y me voy a ir primero porque en este tiempo hemos perdido, y me uno, la capacidad de asombro, la capacidad de asombrarnos de la grandeza que tiene nuestro Señor. Hoy en día, las iglesias están teniendo más asombro por cámaras, luces, un lugar grande, y no estoy peleada con eso, no quiero que se me malinterprete. Está padre darle excelencia al Señor. Pero cuando a mí me asombra más esa situación que a quien yo estoy adorando, entonces se desvió el sentido original de la adoración que Dios quiere que yo ejerza. Lo perdí, se desvió, se me fue por completo. Y el salmista, lo que podemos aprender de él es que él no necesitaba nada más, no necesitaba luces, no necesitaba una musiquita de fondo bonita para poder mover sus sentimientos, sino que el salmista simplemente lo vemos. David se recostaba y empezaba a ver y cuestionaba y decía: Señor, wow, lo que has hecho. Vemos que el salmista habla en el Salmo 8, 3 y 4 y dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? David empezaba a reconocer, a asombrarse de la grandeza de su Dios con tan solo ver a la creación en una noche oscura viendo las estrellas. No perdamos la capacidad de asombro de la grandeza de nuestro Dios.
No nos desconectemos de esto que nos hace acercarnos genuinamente al Señor, reconociendo que Él es mayor y que nosotros somos pequeños delante de Él, que lo necesitamos en todo momento. ¿Qué otra cosa a la que hoy nos podemos estar enfrentando? Y es que muchos dan adoración, y me uno, en algún momento de nuestras vidas hemos dejado de dar adoración genuina porque nos guiamos por las emociones, o hacemos nuestra adoración, nuestra alabanza, algo condicional. Y el salmista decía algo distinto a nosotros: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo perseguían, le hacían cosas, situaciones sucedían, pero decía: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza jamás va a dejar de cambiar, jamás va a quitarse de mi boca, porque grande es el Señor. O sea, entender que la adoración a Dios no es a través de cómo yo me sienta. Si el Señor me responde, es que Él es grande. Dio a Cristo Jesús, su Hijo, lo más preciado, y entonces, sin lugar a dudas, sin cuestionamiento, Él merece mi adoración. Pero esto sucede genuinamente, no solo diciéndolo, cuando yo conozco quién es Él. Es que cuando yo conozco quién es Dios, lo conozco en intimidad, entonces a mí no me mueve nada más, porque he entendido que Él lo llena todo, y entonces yo lo adoro en todo momento. Ya no tengamos adoraciones influenciadas. Hoy en día muchos creyentes han dejado de lado la necesidad de reflejar la santidad del Señor al momento de adorar. Necesitamos hacerlo como el salmista y cada día valorar la hermosura de su santidad. Acercarnos confiadamente con mucha santidad delante de nuestro Señor. Pero ahora, todo esto que hemos visto, repaso, Génesis. Bien, el Señor establece la adoración como debía de ser, porque tenía una íntima relación con su creación. Pero entonces viene el pecado, lo quiebra, empezamos a ver que la condición del ser humano, de su corazón, cambia porque se aleja de Dios, ya no lo conocía, y entonces empieza a ofrecer algunas adoraciones, ofrendas que al Señor le agradaban, las que no. Vemos que caen en idolatría porque entran corrientes de otros lugares y ellos se alejan. La adoración empezaba a ser dañada. Entonces viene con la primera opción y da el culto levítico. Vemos que tampoco no funcionó al 100%. Era algo limitado, y entonces viene Cristo en el Nuevo Testamento y nos ofrece a través de su Hijo amado un acceso completamente libre, para que ahora podamos acercarnos gente de toda lengua y de toda nación. Pero ahora, al principio yo te decía, esta situación de la adoración a Dios como estilo de vida es la base de todo lo que nosotros somos como creyentes. Es bien fácil orar por lo que a mí, mi necesidad, pero la adoración realmente está siempre de continuo en mi boca. Vamos a la siguiente diapositiva y podemos entender y ver el propósito de la adoración. Y aquí voy. El propósito del Señor es la gran comisión. ¿Por qué? Porque conocer a Dios me lleva a corresponder, y a causa del conocimiento que tengo sobre su persona, yo vivo en plenitud, y la plenitud en la que yo vivo me lleva a hacer obras y a servir a otras personas por gratitud a mi Señor. Conocer a Dios me lleva a corresponder a causa del conocimiento que yo tengo sobre quién es Él. Si Él dice que tienen que hacer eso en su palabra, como yo lo conozco, su latir va de acuerdo a lo que yo debo sentir. Mi corazón empieza a caminar conforme al latir del corazón del Señor. Sus necesidades empiezan a ser mías, porque lo conozco, porque paso tiempo con Él, porque la adoración a Él se ha vuelto un estilo de vida en todo lo que yo soy. Pero ¿cómo vamos a hacer todas estas obras si en realidad no arde esta situación en nosotros, porque no pasamos tiempo con Él? Te lo vuelvo a decir, no es solo algo que nosotros hacemos en nuestras reuniones. Esto es un estilo de vida. Existe un mandato que nosotros vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que fue dado a los discípulos, pero posteriormente a todos los que creemos en Él. Un mandato que los discípulos hasta su tiempo obedecieron. Pero este mandato es el que sigue ardientemente hasta nosotros. Es el mismo que ahora tú y yo tenemos que cumplir, y esto también es adoración. Es que al conocer a Dios me lleva a adorarlo, y ante tal conocimiento de quién es Él me lleva a gratitud, y la gratitud me lleva a hacer obras por la persona a quien yo amo.
Eso es lo que sucede. Pero ahora veamos esto, y es que el propósito de la adoración se cumple de una forma bien preciosa y aún no lo vemos, pero está el Señor escrito. Y Él lo ha dicho, y dejamos que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor. Cuando Cristo venga, veremos esto que voy a leerte hecho una realidad en nuestra vida. La adoración final, que vemos nosotros en Apocalipsis. En el 4 podemos ver cómo el Señor está sentado en el trono, lo que nos comentaba Jaciel al principio. Pero entonces vemos al Cordero inmolado en el capítulo 5. Cuando gente de toda lengua y de toda nación está adorándolo por quién es Él, porque nos salvó. Y sobre todo porque a través de su sacrificio nos dio acceso libre, ilimitado, en todo momento para conocerlo a Él, para pasar tiempo con Él y poder glorificarle con toda nuestra vida. Y este es el propósito de que la adoración sea algo en nuestra vida, un estilo. Apocalipsis 5:9. Dice, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlos, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Finalmente todo esto nos lleva, el estilo de vida de adoración, el conocer a Dios, nos lleva a poder en gratitud ejecutar las obras que el Señor nos pide en su palabra y a través de conocer lo que nosotros hagamos. Pero después finalmente nos va a llevar a aquel día en el que estemos frente a nuestro Dios Todopoderoso, frente a Cristo, el que entregó su vida por amor a ti y a mí, y adorarlo por la eternidad. La adoración es un estilo de vida que se trabaja durante todo el tiempo en el que tú y yo estemos aquí, para finalmente llegar un día a adorarlo por la eternidad, junto con gente de toda lengua y de toda nación. John Piper decía algo muy importante y decía, la razón de la evangelización es porque hay mucha gente en el mundo que debería estar adorando a Dios y aún no lo está haciendo. Y no lo hace porque no sabe el mensaje de las buenas nuevas. Sabiéndolo, lo hará porque toda la historia culmina alrededor de un trono adorando al Creador. Ese es el propósito de nuestra adoración. La adoración, tú que me escuchas, es dar lo mejor de nosotros. Es necesario dar nuestra vida a hacerlo. Eso incluye la verdadera adoración. Es presentarnos, como lo decía Pablo en Romanos 12:1, como sacrificios vivos, santos y agradables delante de nuestro Dios Todopoderoso, y que este sea vuestro culto racional. Si meditamos un poco más en esto, rápidamente tú y yo nos podemos dar cuenta que la expresión más plena de este tipo de devoción la encontramos en Cristo, cuando entregó su vida al Padre en la cruz del Calvario por amor a nosotros. No pensó en su vida, no se detuvo, dejó su gloria por ti y por mí. Y entonces la adoración es respuesta a eso mismo. Señor, tú lo hiciste, porque yo no lo voy a hacer. Efesios 5:2 dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entreguemos lo mejor de nosotros, nuestra vida, nuestros años, nuestros anhelos, nuestros sueños. La sociedad aquí podrá decir lo que tenga que decir, pero mi vida será una adoración constante al Señor. Y cada día voy a buscar que yo, lo que soy, llegue hasta el Señor como un olor fragante y Él pueda estar contento de lo que yo soy a causa del conocimiento que tengo de quién es Él. De eso se trata la adoración. Entonces, antes de que ahorita pasemos a un tiempo de adoración y ministremos y oremos y el Señor empiece a hablar con nosotros, la adoración a Dios es un estilo de vida. Yo viviré como la persona a quien adoro. Si Él es santo, entonces yo tengo que buscar la santidad. Si Él es grande y todopoderoso, entonces mi corazón jamás dejará de maravillarse ante tal grandeza de mi Dios. Si su amor es por mí, yo responderé con todas mis posibilidades humanas, limitadas, sí,
pero con todo lo que esté a mi alcance y con todas las fuerzas de mi ser, yo voy a corresponder a lo que Dios es. Ahora, si hay alguien aquí que dirige la alabanza o que está al frente de una iglesia, más que nada para nosotros la adoración a Dios debe mostrarse que está dentro de nosotros. Ahora, los que sean músicos que me estén viendo, claro que es importante, claro que me debo de preocupar por ejecutar mi instrumento de la mejor manera. Y estoy muy de acuerdo con esto porque, qué difícil cuando eres músico, cuando conoces la música, la entonación, qué difícil nos es podernos concentrar cuando el hermanito o yo mismo estoy tocando mal. Lo sé, Dios merece excelencia, claro que sí. Pero antes de preocuparme mucho más porque mi instrumento esté muy afinado y todo lo que hago esté excelente, es importante que mi corazón esté afinado con lo que Dios demanda de mí. Es más importante. No desgastemos nuestra vida o otras cosas vanas que el Señor en realidad no las tiene o tan en cuenta como un corazón genuino que se humille y tenga la capacidad de reconocer que Él es grande, que Él es todopoderoso. Es súper importante, pero no más importante es que mi corazón entienda el corazón del Señor. Y termino con esto, y es que la adoración es la coherencia entre lo que yo canto y lo que yo vivo. La adoración es coherencia entre lo que yo predico y lo que yo vivo. La adoración es coherencia entre lo que yo hablo cada domingo a las personas, cada que ministro, cada que me subo al altar o cada que estoy en una transmisión de Facebook. Es coherencia también con lo que yo vivo. Y sabes, ya terminé. Yo quisiera dejar el lugar a las preguntas a lo mejor un poquito después, pero ahorita vamos a orar. Vamos a dejar que el Señor haga lo que hoy tiene que hacer con nosotros. Vamos a dejar que Él nos visite, que Él habite en nuestro corazón hoy y que cualquier situación por la que estemos pasando lo podamos calmar a causa del poder de su presencia. No sé por qué situación estés pasando, pero lo que sí sé es que es necesario en este tiempo que la adoración a Dios se haga un estilo de vida en todo lo que nosotros somos. Descansemos en Él, pero entreguémosle todo. Si Él demanda santidad, yo daré santidad. Si Él es grande, entonces nunca dejaré de reconocer que Él es grande. Y cada día de mi vida voy a buscar que en realidad yo lo adore en espíritu y en verdad como Él lo está esperando. Él está buscando adoradores hasta hoy en día. Y qué hermoso es que nos encuentre a ti y a mí con las características necesarias para poder cumplir con esto. Hagamos esto con nosotros, sí. Y quiero que cantes con nosotros esto. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Él es el milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Y aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Porque tú eres, Señor, el milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino.
Y aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás, tú siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, tú eres milagroso, abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia y saber que encontraremos oportuno socorro, Señor. Gracias porque nuestra naturaleza nos diste la capacidad de adorar, Señor. Pero hoy te pedimos, Señor, que así como tú nos lo enseñas en tu palabra, que así como tú nos lo demandas, podamos hacerlo de esa manera. Que no sea solo buscar para nosotros un beneficio, que no perdamos la capacidad, Señor, de reconocer o de asombrarnos por quién eres tú. Que no efectuemos adoración, Señor, a base de sentimientos o con condiciones. Si tú haces, lo voy a hacer. Sino que lo hagamos, Señor, con un corazón genuino. Que tu alabanza, Señor, jamás termine de estar en nuestra boca. Que nunca cese, nos vaya bien, adoramos. Nos va mal, adoramos. Porque tú mereces toda gloria, tú mereces toda honra. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a tener un corazón que esté en contacto con lo que eres tú. Que te conozca en intimidad a través de la adoración a ti como un estilo de vida. Que podamos ser personas, Señor, que va de acuerdo lo que yo canto con lo que yo vivo. Que va de acuerdo, Señor, lo que yo predico con lo que yo vivo. Que seamos personas congruentes, Señor, en lo que hablamos y en lo que somos. Y sobre todo, Señor, que al tener esto como estilo de vida podamos responder aquello que tú nos pediste, ese mandato precioso. Que vayamos por cada gente de toda lengua, de toda nación. Y en gratitud, Señor, les sirvamos y te acepten a ti. Y que finalmente un día, cuando vengas por nosotros y estemos frente a ti, podamos adorarte por la eternidad junto con todas las personas de toda lengua y de toda nación. Y decirte, digno eres, Señor, porque tú creaste todas las cosas. Digno eres porque tú con tu sangre preciosa que te despojaste, pagaste por el pecado de cada humano. Digno eres tú porque tu sangre preciosa ahora rompió el velo, nos dio acceso. Digno eres tú porque te levantaste sobre la muerte y ella no pudo contigo. Y entonces hablemos de lo precioso que has sido tú para nosotros. Que nuestra vida, Señor, en realidad tú puedas ver que hay un corazón contrito y humillado, que hay un corazón que te ama. Yo te pido, mi Dios, por cada persona que hoy está aquí en este lugar. Te pido por cada persona que está aquí conectada y por aquella, Señor, que lo va a ver después. Que cada día, Señor, nosotros podamos entender que la adoración a ti debe ser algo diario en nuestro diario vivir. Que jamás se pierda y jamás caigamos, Señor, en la monotonía o en idolatría de poner en tu lugar aquello que no merece tu lugar. En tu precioso nombre, Señor, gracias te damos, porque eres bueno y por esta tarde. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y dejo el lugar a Jaciel para lo que sigue.